Hoy te venimos a presentar cómo mejorar la potencia en tu patada para noquear. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué has hecho? He hecho el gilipollas un poco. ¿Qué has hecho? Como ya sabéis, pegar una patada tampoco tiene mucho misterio, pero pegar una buena patada es realmente complicado. Requiere de elasticidad, potencia y, sobre todo, lo más importante, técnica. Hoy te venimos a mostrar esos tres aspectos para que tu patada pase de esto a esto. Vale, vamos a arrancar por la primera fase. La movilidad. Recordar que adecuar el cuerpo al principio antes de la práctica es súper importante, porque si no, no vais a rendir con la calidad que necesitáis para aumentar luego tu técnica y tu potencia. Vale, el primer ejercicio en el que vamos a trabajar un poquito la movilidad y la elasticidad. Desde aquí lo que voy a hacer es, voy a abrir mis piernas hasta un punto en el que me cuesta un poco pero no llegue a doler del todo. Recordar que es muy importante que los ejercicios no duelan, porque eso es que estamos elongando de más las fibras, y ahora después vamos a hacer una sesión de pegada, lo que puede producir que al final se me hagan un poco de micro roturas en la musculatura y eso es peligroso. Entonces, como digo, vamos a partir desde esta base y lo que voy a hacer ahora es, voy a apoyar mis codos en el suelo y voy a dejar mi peso apoyado atrás. Desde aquí voy a aguantar unos pocos segundos y voy a apoyar mis manos y voy a ir hacia adelante sin cerrar las piernas, buscando llegar con la cadera hasta el suelo. Como veis, cuando apoyo mis codos, echo el peso totalmente hacia atrás y ahora apoyo mis manos y llevo mi peso hacia adelante sin cerrar las piernas. Este ejercicio que acabamos de ver vamos a realizarlo de la siguiente forma. Voy a aguantar 30 segundos llevando el peso atrás, unos 20-30 segundos, y voy a llevar el peso hacia adelante, igual, voy a aguantar unos 20-30 segundos. Este ciclo lo voy a repetir hasta en 3 ocasiones. Vale, vamos a por el segundo ejercicio. Este ya es un poco más específico para el pateo. Os vamos a enseñar dos variantes. Una, si tenemos un compañero de entrenamiento para que podamos realizarlo, y otra solos. Fijaos. Desde aquí yo le voy a dar mi pierna y lo que voy a hacer es, voy a girar mi pie totalmente a 90 grados. Y desde aquí, con mi cadera retraída, lo que voy a hacer es sacarla hacia afuera. Como veis, se me va a doblar la rodilla, que es lo que tiene que pasar. Es giro y pego. A medida que ya os sintáis más cómodos con este movimiento, lo que voy a terminar haciendo es levantar la puntera y voy a golpear. Como veis, lo que estamos haciendo con este movimiento es empujar un poco a Víctor y llevar la rodilla casi en medio de su estómago. ¿Sí? Voy a ir soltando un poquito mi cadera. Voy a realizar este ejercicio 10 veces con una pierna, 10 veces con otra, y lo realizaré en un ciclo de unas 2 o 3 veces igual que el anterior. Vale, vamos a realizar el mismo movimiento que hemos hecho anteriormente con el compañero, pero ahora vamos a hacerlo, como decía, para realizarlo solo. Desde aquí voy a subir mi pierna apoyando mi rodilla y mi pie. Recordar, mi pie de apoyo, igual que antes, tiene que estar en 90 grados. Y desde aquí voy a realizar el mismo movimiento proyectando mi cadera hacia adelante. Sí, ahora realmente lo que estoy empujando, en este caso, es la valla. Sí, igual que antes, realizaremos 10 repeticiones por cada pierna en un ciclo de 2 veces. Vale, y vamos a por la tercera parte. Ya hemos trabajado los ejercicios estáticos. Vamos a empezar a trabajar los de siempre, los dinámicos, los que normalmente solemos realizar. Desde aquí vamos a hacer 3 formas distintas. Número 1, voy a hacer elevaciones de pierna, ¿vale? Voy a ir soltando una pierna y otra arriba, recto. Número 2, aperturas hacia afuera. Voy a soltar mi pierna y voy a hacer un semicírculo hacia afuera, tanto con una pierna como con la otra. Tercero y último, coz. Voy a mantener mi espalda recta y voy a soltar la pierna atrás. Sí, estos ejercicios dinámicos lo que van a hacer es que ya vaya entrando un poquito de sangre en las piernas, que ya se vaya empezando a acelerar un poco mi respiración y empecemos a entrar ya en una fase para poder golpear. Vale, y ahora sí vamos a pasar a la segunda fase. Empezamos con la parte técnica. Recordar, técnica, porque muchas veces cuando estamos con los taipas nos da por volvernos locos a pegar, pero ahora mismo tenemos que ser técnicos porque vamos a mejorar esa fase. Después mejoraremos la potencia con pura pegada y ahí sí tenemos que ser un poquito más
brutos. Ahora tenéis que cuidar muchísimo la técnica. Fijaos, vamos a centrarnos en estos detalles. Vale, el primero, el pie de apoyo. Fijaos, nuestro pie izquierdo en este caso, porque vamos a golpear con la derecha, va a girar. Tiene que quedarse a 90 grados, pero no va a girar sobre el talón, sino que va a girar sobre la puntera. ¿Sí? Tiene que quedar de esa forma. Eso va a proyectar mi pierna con el giro correcto para plantar la tibia. ¿Sí? Como veis, mi pie de apoyo cae aquí porque ha girado sobre la puntera. Es normal que a veces nos pasemos un poquito más de 90 grados y giremos un poquito de más, ¿vale? Pero es totalmente normal. Número 2. Un error que solemos cometer mucho es que bloqueamos la cadera y golpeamos, fijaos, desde aquí. Aunque giremos, pero pego desde aquí. Necesito sacar totalmente la cadera, que para eso son los ejercicios que hemos hecho antes. ¿Sí? ¿Veis de esa forma? Me tengo que quedar un poquito de lado, no estamos muy acostumbrados. Normalmente queremos golpear desde aquí para volver rápido a mi guardia, pero para pegar bien una patada necesito girar entero con mi cuerpo. Vale, y tercer consejo, las manos. Este movimiento es súper importante. La mano izquierda, ahora porque voy a golpear con la derecha, mi mano izquierda arriba y mi derecha tiene que acabar apuntándole a él, aquí. Porque cuando él viene a por nosotros y nos quiere golpear, yo voy a frenar cuando pego mi patada. Si quiere venir con sus manos, puede que no le dé a él, pero por lo menos está estorbando a que si quiere golpearme, se quede en medio. Vale, aquí quiero hacer un paréntesis y concretar una cosa. Un ejercicio que a mí me ayudó muchísimo es, me voy a poner en guardia, ¿vale? Ahora con mi derecha atrás, mi mano derecha la voy a pasar por delante de mi cara, tiene que quedarse justo delante de mi boca, y mi mano izquierda tapando el codo. Y desde aquí, mi mano izquierda va a ir hacia el lado izquierdo de mi cara y la derecha se va a quedar apuntando adelante. Al igual que hago este movimiento con las manos, tengo que realizarlo con la cadera. Fijaos, he hecho aquí un poquito para atrás para que lo veáis. Sí, no despeguéis la pierna del suelo, pero sí hacer el movimiento a la cadera. Ahora solo tenéis que replicar este movimiento mientras pegáis. Seguimos con el vídeo. Así que vamos a juntar ahora estos tres detalles. Recordad, mi pie gira. Tengo que girar del todo mi cadera para que mi rodilla se quede aquí y mi pie salga por fuera. Tercero, las manos, ¿sí? Cubriéndome de esta forma. Esto mismo que estamos haciendo por un lado, lo replicaremos por el lado izquierdo. Fijaos, tiene que salir de esta forma. Y si lo queremos realizar por el lado izquierdo, recordad, eso ya es un tema aparte, pero los hop, puedo sacarla directamente desde aquí, puedo dar un pequeño saltito o incluso puedo dar un paso atrás y pegar. Vamos a por la tercera y última fase. Esta es un poquito especial, ¿vale? Para esto que vamos a hacer ahora queremos daros un par de detalles. No todos los ejercicios están hechos bien y no todo lo que veis en internet vale. En este caso, yo soy técnico superior en acondicionamiento físico y deporte, he estado estudiando durante muchos años e intentando aplicar todo ese conocimiento directamente al Muay Thai. Además, soy el director del equipo de pelea y todos los días lo pruebo en ellos para que mejoren y suban su nivel. En este caso, yo le acompaño y también soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Entonces, entre los dos trabajamos muy en corta para poder hacer el máximo exponente del Muay Thai y de los ejercicios para todos los alumnos y para todos los luchadores. Por eso lo que os vamos a enseñar ahora no es algo cualquiera. Lo que vais a ver ahora es algo que llevamos mucho tiempo desarrollando y que aplicamos todos los días en sala para que todavía mejoren mucho más nuestros alumnos y nuestros peleadores. Bueno, en esta parte de la potencia lo que vamos a hacer es trabajar ejercicios que no son muy habituales y que los hemos desarrollado, como os hemos dicho, de una forma muy específica. Os vamos a explicar solo la base porque no hace falta meternos en cosas muy profundas. Aún así, como todo esto viene desde ejercicios de pliometría y de cosas que van sobre la fuerza explosiva, si conocéis este tipo de trabajo, dejádnoslo también en los comentarios y haremos también trabajo juntos para llegar todos a lo máximo que podamos. Vale, hay tres tipos de fuerza explosiva que vamos a trabajar. La fuerza explosiva básica, digamos, que es cualquier tipo de fuerza que nosotros intentamos utilizar a la máxima velocidad que podamos. Da igual la carga, da igual el tipo de ejercicio, si intento hacer fuerza a máxima velocidad siempre va a ser fuerza explosiva. Ese es el nivel 1. El nivel 2 sería la elástico explosiva.
Ahí entra un término un poco interesante que es el reflejo de estiramiento-acortamiento. Ese reflejo es una capacidad que tienen los músculos para cuando se estiran quieren volver a su forma original, entonces lo vamos a aprovechar para su máxima potencia darle aún más, el nivel 2. Y luego tendríamos el nivel 3, el más difícil de todos de trabajar, pero el que al final nos da máxima potencia si queremos hacerlo, que es el reflejo elástico explosivo. Si quieres lo puedes llamar fuerza reactiva, que se suele llamar así. Ese llega al máximo nivel, lo que se preocupa es en intentar hacer que una reacción, que podría ser en este caso un salto, como veremos en los ejercicios, me pone en ese punto elástico en el que luego voy a aprovechar al máximo la potencia explosiva. Un concepto muy interesante que ahora veréis en los ejercicios. Vale, mirad, primer ejercicio. Aquí, como veis, Rubén está posicionado de tal manera que luego desde ahí va a subir a dar una patada potente en este lado. Ahora es donde entra el hecho de que tenemos que haber trabajado muy bien la técnica. Al subir tenéis que girar bien ese pie, como vais a poder comprobar cuando él golpee, porque si no, no pegaréis la patada de la manera adecuada y nos acostumbraremos a hacerla mal, y eso tampoco es adecuado. Aunque pegue muy duro, si la hago mal, no va a ser bueno, ¿vale? Entonces, fijaros en el ejercicio. Desde abajo, máxima potencia. Una vez más. Buenísima. Como veis, se puede sacar el máximo partido a la fuerza y recordad, no hace falta que sea, si algunos podéis hacerlo igual de rápido sería genial, pero si no hay tanta velocidad no pasa nada. Lo importante es hacerlo al máximo de fuerza que podáis. Este ejercicio vamos a realizarlo al menos entre 6 y 8 veces con cada pierna. Recordad, hay que intentar hacerlo al máximo, entonces si estáis muy cansados no vais a poder hacerlo al máximo. Ajustar las repeticiones a lo que necesitéis. Vamos con el segundo ejercicio, la fuerza elástico-explosiva. Fijaros que ahora lo que vamos a trabajar es con un pequeño salto desde el sitio y una vez acabemos en esa posición, sin elevar, sino directamente desde abajo, como vais a ver ahora que lo hace Rubén, golpeamos la patada. Así entonces vamos a conseguir que el músculo reciba ese estímulo para hacer el reflejo elástico, ¿vale? Entonces, hará la fuerza elástico-explosiva. Número 2. Fijaros. Igual que el ejercicio anterior, ahora vamos a intentar hacer entre 4 y 6 repeticiones porque estas son muy exigentes y recordar, ajustaros a vuestras necesidades. Si queréis pegar al máximo de potencia como está haciendo Rubén, tenéis que descansar bien entre una y otra. No hace falta tampoco hacerlas muy seguidas. Ahora vamos con el nivel 3, el más complicado de trabajar de todos, pero nos va a merecer la pena. Recordar, es el reflejo elástico explosivo. Aquí al intentar combinar esas tres cosas vamos a tener un poco de dificultad, pero aunque sea exigente es un ejercicio muy bueno. Vamos a procurar con un salto hacer que el músculo reciba el estímulo ese de impacto en el suelo y salir lo más rápido posible antes de que recupere su forma original. Así entonces los mezclamos los tres. Podéis hacerlo como lo va a hacer Rubén ahora para que veáis que no se necesita nada de material, o bien podemos utilizar una superficie elevada para dejarnos caer, pero poquito elevada, no saltéis desde muy alto. Fijaros. Bueno, como veis se puede sacar muchísima potencia de este tipo de trabajo, pero tenéis que hacerlo de la forma correcta y sobre todo respetando la técnica como hemos hecho antes. Y a la vez de todo eso, si no hemos hecho la movilidad adecuada y no nos hemos preparado el cuerpo al principio, hacer estos ejercicios a máxima potencia os puede hacer lesionaros, así que hacerlo con cuidado y sobre todo en el orden correcto. Tened cuidado con vuestro compañero. En un combate las cosas no salen como nosotros queremos siempre, entonces puede ser que cuando tenga que pegar la patada esté un poco trastabillado, puede ser que tenga que parar de la patada y ahora salir con la mía. Pueden pasar muchas cosas, por eso tenemos que estar acostumbrando todo el rato nuestro cuerpo a salir en una posición un poco imprevista, que es lo que utilizamos con la fuerza elástico-explosiva que nos está hablando Víctor ahora. El cuerpo no está adecuado a salir desde aquí siempre, si no sería muy fácil, pero en la pelea pasan muchas cosas, me muevo, me desplazo, tengo que parar y ahora tengo que sacar mi patada y eso es lo que vamos a trabajar con estos ejercicios. Así que bueno, esperamos que os haya gustado, esto ha sido todo. Recordad, 3 fases, movilidad, no saltéis la movilidad por favor. Pasamos a la fase técnica. Es importante siempre, aunque ya sepamos pegar bien la patada, recordar un poquito la fase técnica, pegar tranquilamente, que eso también nos va a ayudar a entrar un poquito en calor. Y luego la última fase, la pegada fuerte y mejorar bien esa calidad cada vez que peguéis. Sí, os va a dar un pico de potencia sin precedentes. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido, que podáis realizarlo y si tenéis algo que comentarnos, dejárnoslo abajo
Y nada, os esperamos en la próxima. Chao. Espectacular.